siento bien. Bien ahí. ¿Puedes volver a presentarlo? Porque Sí. la grabación no lo he Vamos de nuevo para la grabación, para YouTube. Cuando Fausto me haga el ok. Estamos acá de nuevo, de vuelta, con alguien que podemos presentar como nuestra amiga. Y ahí la Majo dice, sí. Sí, me hace ilusión. ¿Cómo estás, amiga? Bien. ¿Qué tal? Estoy. ¿Estás? Estás. Estoy. Llegaste. Ya es en sí mismo un hecho importante. Sí. Sí. ¿Pudiste venir? Estamos contentos. La veníamos invitando a Majo y tiene una agenda cargada porque es una excelente profesora de filosofía. Y así anunciamos también porque está un poco acá. Ujú. Sí, ¿qué nos querés contar, Majo, de vos? ¿Qué De se vos. puede contar? ¿De qué se puede hablar? Esa es una de las preguntas de la filosofía del lenguaje. ¿De qué se puede hablar? ¿Y de qué no? De lo que no se puede hablar. ¿Hay algo de lo que se puede hablar? Chat. Chaten. ¿Qué dice? ¿Hay algo de lo que no se puede hablar? No Hay- en el sentido literal de que hay cosas prohibidas, sino de aquello que uno diga verdaderamente he hablado, he dicho algo significativo de eso, o lo he apresado con mi frase, con mi oración, ¿no? ¿Puedo ya intervenir? Sí, obvio. sí. Mauro, te presentamos Hola, ¿qué a tal? Mauro. Mauro va a estar hablando así bastante. No sé si bastante. Pero hay algo que no se puede hablar. Sí, acá por ejemplo en esta plataforma hay cosas que no se pueden hablar. Porque te banean. Te banean. O sea, ya de Hay por sí, palabras en prohibidas. esta situación sí hay límites que son intraspasables. Intraspasable porque te sacan del aire. Te sacan digamos. del aire directamente. Ok, estamos ya en problemas de libertad de expresión y no sé si regulación. libertad de expresión, o- Claro. la A ver. regularización de ciertos temas para cierta... Sí, y que infancia, no distingue, por ejemplo, de discurso. Ok. ¿Entendés? No distingue de bajada de línea. Hay ciertas palabras que vos decís. No importa el contexto. Lo gracioso es que no se pueden decir ni Claro, para me habrían ejemplificar. Claro. prohibido. No, pero no es te que lo que pasa preocupes. es que dentro de eso supongo que de lo que no se puede hablar, el límite lo pone el contexto. En este caso, el contexto ya pone unos límites claros de lo que no se puede hablar. Claro, el Twitch Yo ya... para meterlo en el tema, digamos. No, Sí, pero sí. me encanta porque estábamos pensando en cosas tan distintas, Claro. pero que a la vez tienen que ver, porque justamente lo enganché porque antes de salir al aire estábamos hablando del silencio del que habla Wittgenstein, que es un filósofo del lenguaje que nos dice que hay como todo un terreno de la existencia, de la vida, de la cual no podemos decir nada. Básicamente porque hay una imposibilidad primaria que es el no poder acceder a ella, ¿no? Claro, el lenguaje Donde no solo llega cabe el ahí. silencio, claro. Y acá sería más que nada por cuestiones de regulación, me Claro. imagino, ¿no? Y por lo prohibido y permitido de cara a no herir, no lastimar, no vulnerar, supongo, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso. Le pregunto al chat también si creen que hay cosas a las cuales el lenguaje no llega. O sea, una imposibilidad desde el lenguaje. Claro, O sea, lo no de que no ponemos- se pueda, prohibido, sino de, como decía la Majo, no se puede por limitaciones del lenguaje. ¿Podemos dar un ejemplo? Es el problema. Es el problema de Pero de lo que dice esos planteos. Wittgenstein. Bueno, Wittgenstein Claro, habla de lo ese místico. tipo de imposibilidad. Claro. Por La- ejemplo. Aquellas como vivencias existenciales que son como incluso donde las palabras nos quedan cortas, ¿no? O figuremos, ¿no? Aquellas situaciones donde eso que siento no puede ser nombrado con las pocas palabras que tengo, ¿no? Porque, a ver, las sensaciones, las vivencias son infinitas y el repertorio de palabras es finito. Sí. Ahora, ¿cómo lo combinamos? Y quizás la viveza que tenga cada uno para usar el lenguaje te permite o te imposibilita, ¿no? Entonces, bueno, pensemos, figuremos, ¿no? En esas situaciones donde las palabras me han quedado cortas, ¿no? Puede Sí. ser que él decía esas, creo que era él, no sé, de la sensación de sentirse a salvo, por ejemplo, que era como, no puedo... No, claro, es muy difícil de escribir con los conceptos con los que contamos. Creo Sí. que tenía sentido en relación a su vida, porque él como había estado en la guerra y toda la cosa. Yo creo que le debemos, pensándolo ahora en voz alta, para más adelante le debemos un programa a Wittgenstein, su vida y su obra. Podría ser, che. Uf, con la biografía nomás ya tenemos. Ya Sí, tiene un ¿verdad? programón que es muy O interesante. filósofos con biografías interesantes. Sí. O sea, con biografías que Con la merecen... pérdida del cráneo de Descartes, Claro, su exactamente. traslado.
Creo que la gente se termina acordando en las clases de filosofía moderna de que se perdió el cráneo de Descartes más Sí. que el coito, ¿no? O de Nietzsche que... Se volvió loco Se y volvió ahora es un loco, El caballo. caballo. Sí, como, sí. Sí. Bueno, acá nos ponen, por ahí hay por ahí hay imposibilidad desde nuestro idioma, pero que por ahí otros sí la tienen a esos conceptos. esa- Me encanta porque saben que hay una teoría que es sacada de la lingüística que se traslada a la filosofía del lenguaje. Bueno, Justo paréntesis. hemos hablado... Sí, conta. Paréntesis, la filosofía del lenguaje y la lingüística son cosas muy distintas, ¿no? La lingüística, no lo escuché a todo esto, ¿no? Claro, No, no, pero pero- contalo de vuelta. Esencial Vos lo vas a para- marcar mucho mejor Sí, porque sí. al principio dijimos, no son lo mismo, son más o menos esto. Y ahora Majo, que sabe en serio el tema, nos va a decir. Lo trataré de hacer como accesible a todo Dale, público. sí. La lingüística básicamente labura sobre temas similares, pero desde una base empírica, ¿no? Es decir, puede medir, cuantificar, estudiar desde otros métodos, generalmente empíricos, esos problemas alrededor del lenguaje, o alrededor de una lengua, o problemas relacionados a una lengua. Mientras que la filosofía del lenguaje lo hace de una manera más general y abstracta, podríamos decir, sin ir puntualmente a una lengua, un idioma o a algo concreto, ¿sí? Bien. Bueno, básicamente la filosofía hace eso, ir a abstracciones, y la filosofía del lenguaje no es la excepción. Entonces, en filosofía del lenguaje, usando la lingüística, porque todo el tiempo estamos como entrecruzando aportes de otras ciencias, hay una hipótesis que la elaboran Sapir y Whorf, que son dos lingüistas, que han laburado más que nada en el ámbito de la antropología, que es una tesis del relativismo lingüístico, que supone que cómo veo el mundo yo está condicionado por el idioma en el que hablo. Bueno, y resulta que hay una comunidad no quiero meter la pata porque no recuerdo el nombre, Unos que pero viven supongo- en la Antártida. hay gente que Algo vive en así. la Antártida. Ocurre algo muy loco porque tienen una sola palabra para nombrar a todos los objetos y seres que vuelan. Entonces, imagínense tener que comprender, acceder cognitivamente a un mundo donde helicóptero, dron y colibrí son lo mismo, ¿no? Qué loco. Entonces, la idea de fondo de esto es que el idioma en el que yo hablo condiciona mi acceso al mundo, mi comprensión al mundo, del mundo. Entonces, Sí. sí, Hay siguiendo una el- bajada por ahí que habla de el número, o sea, hay estudios que para medir el nivel educativo de una población, de una franja etaria o de un determinado sector, habla de la cantidad de palabras con la que cuenta. Sí. Interesante, ¿no? Para vos, eso condiciona o sea, tiene que ver con nuestra capacidad intelectual, la cantidad de palabras que sabemos. Más que con la capacidad intelectual, creo que por un lado es las oportunidades educativas que tiene esa persona, ¿no? O sea, Sí. algo sociológico de base a estudiar, ¿no? Que es que el grado de escolaridad que tiene la persona, de repente, si esa persona, y no es una chicana esto, ¿no? Pero depende de qué palo venga, porque el repertorio de palabras que tiene un ingeniero versus un abogado, sí se nota la diferencia, ¿no? Tenemos un abogado acá presente. Pero Dice que digo, a buen entendedor, pocas palabras. Sí. Yo pensando directamente en la parte cognitiva, digamos, no sé si la capacidad intelectual, porque eso tendría más que ver con, desde mi, por lo menos, perspectiva, con cómo unimos esos conceptos, pero sí con la cuestión, con qué cosas se nos hacen accesibles, como vos decías. O sea, no creo que la gente que está en la Antártida sea más limitada intelectualmente, pero No. sí creo que tienen menos acceso, o sea, a falta de esos conceptos sí tienen menos acceso a pensar Pero en también un nos- colibrí Claro, o sí. en un helicóptero. o lo Claro. llevemos a otros problemas sociales donde no han existido palabras para nombrar hechos que existen, ¿no? Ahí está, y nos metemos de lleno en el filosofía tema. del lenguaje. Sí, dale. Pensemos, por ejemplo, un estudio que hizo Miranda Fricker, que es una filósofa feminista, que hace epistemología feminista, donde ella hace un estudio bien exhaustivo de qué pasaba con aquellas mujeres que sistemáticamente se sentían mal, agobiadas, ultrajadas por sus acosadores cuando no existía la palabra acoso.
¿Cómo denuncio que me están acosando si no existe no solo la figura jurídica del Sino ni acoso, siquiera la sino palabra. también la palabra? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo pienso ¿Cómo y lo cómo abordo? entiendo mi propia vivencia? O sea, hay por un lado, lo que ella denomina injusticia epistémica y justicia hermenéutica, que en criollo podríamos decir es la imposibilidad de entender qué me está pasando, porque no tengo la palabra que cognitivamente me permita organizar en mi cabeza eso que está sucediendo y reclamar por un resarcimiento hacia eso que lo sufro. Entonces, claramente, el no contar con palabras, el no poder nombrar la realidad, tiene todo que ver con lo que acontece socialmente alrededor de un problema como este, ¿no? Un problema gravísimo. Y ni pensar con categorías nuevas, y lo llevo a lo jurídico porque es como más tangible, ¿no? Sí. Categorías como el femicidio, el travesticidio, que han permitido tipificar hechos del mundo que antes de que existieran como categoría, como nombre, como palabra, como etiqueta, no eran accesibles del todo cognitivamente. Entonces, comprensión y nombrar, el nombrar y el comprender para mí van totalmente de la mano. Bueno, no solo para mí, sino la filosofía del lenguaje toda la he ido probando. Y más que nada la filosofía del lenguaje ligada a la pragmática, ¿no? Que también podemos entrar un poquito ahí después. Sí, De una. Yo soy pro pragmatismo. ¿Puedo meter la cuchara un segundito? Sí, sí, ¿Cómo por no? favor. Lo que estabas diciendo, Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pensaba, por ejemplo... Damián, te presento. Hola, Damián. Majo. ¿Cómo te va? Un gusto, ya te conocí igualmente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pensaba cuando decías esto, por ejemplo, en la gordofobia, que es un término súper nuevo, o relativamente nuevo para nosotros, que se empezó a hablar hace muy poco. O sea, no recuerdo en mi adolescencia haber escuchado la gordofobia, y sí, hace muy poquito tiempo. Y pienso, ¿cuántas violencias hoy por hoy estaremos ejerciendo que no las podemos ver porque no las podemos nombrar? Entonces, por ahí se asume de que hay personas que asumen que no están ejerciendo violencia, pero que capaz que el día que le encontremos un nombre en el futuro, nos daremos cuenta, mirá todo lo que estuvimos haciendo, mirá todo el daño que estuvimos haciendo, y no lo podíamos ver porque no lo podemos nombrar. Exacto, y es hermoso, triste, feo y todo a la vez, ¿no? El hecho que lo voy a resumir en una frase, que quien ha ido a mi casa la verá en el living. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. O sea, porque Es al no muy tener un nombre para decir esto es esto, Claro, como no existe. O sea, le damos entidad ontológica, le damos categoría de ser a algo en tanto lo nombramos, Sí. lo diferenciamos de otra cosa. bueno, justo Entonces, fíjense la sí, fuerza, del lenguaje. no sé si performativa, pero de efectos ontológicos que tiene el lenguaje, ¿no? Sí, el Entonces, lenguaje modifica la realidad. Pensemos la ley de identidad de género, ¿no? Alguien que de repente no se siente mujer, no se siente varón dentro de estas categorías binarias con las cuales hemos dividido el mundo, que un Estado, que una ley pueda permitirle nombrarse como incluso un nombre que no es binario, empieza a darle entidad como otra cosa distinta que estaba buscando esa persona, ¿no? Y a eso es lo que voy cuando digo qué hermoso y qué horrible a la vez, ¿no? Horrible desde la imposibilidad y hermoso saber que con pequeñas convenciones podemos estar modificando el universo todo de alguien, ¿no? Sí, sí, totalmente. A mí me parece súper interesante el concepto de lo que no se nombra, no existe. La filosofía Tengo feminista... una pregunta que mi cerebro Sí. está tratando de comprender, porque en esto de lo que no se nombra, no existe, o existía, pero a la vez cuando se lo nombra de repente aparece... O sea, ¿de qué es un clase de concepto que existencia estamos entendemos. hablando? O sea, la existencia y no existencia en torno a que la palabra esté o no esté, digamos, Sí. o sea, como... Casi sería como una cosa hasta religiosa, te diría, Sí, hablar de metafísica. Metafísica. Sí. Entiendo el punto. Claramente un uso metafórico de la frase, ¿no? Si lo vamos a lo literal, claramente... Ay, estoy con el claramente. Pero está claro, Debo está claro. decir, ¿no? No, Es quedó como- clarísimo. Ya es un- Salpique. Ya es como... Me escucho a veces en clase y digo, ya la Claramente. Sí, Shakira me ha hecho daño. Me gusta igual que las cosas sean claras. Para mí hay cosas que están claras en la Es que filosofía. esa es mi palabra para enfatizar, ¿no? Sí. Bueno, Ah, iba a decir... Enfáticamente. que hay un uso metafórico de esta frase, que obviamente esas realidades existen, ¿sí? Fácticamente existen,
pero uno les da una verdadera entidad, una verdadera existencia en tanto las nombra, ¿no? Sí. Es decir, a alguien que yo le he reconocido su identidad a partir de permitirles nombrarse de otra manera, le estoy dando entidad, la hago existir. Al acoso prácticamente no existía mientras no se nombraba, entonces es como... De hecho, no se algo podía que ni Austin- registrar. Es Claro. algo que Austin ha tipificado en su teoría de los actos de habla, que lo super estudiamos, la dimensión pragmática esta que a vos te gustaba, Martín, que es que dice que uno con el lenguaje no solo nombra el mundo, sino que hace cosas con las palabras. Y en muchos casos uno instituye cosas. Por ejemplo, cuando uno le da un nombre propio a algo, a un barco, a una persona, a mi bicicleta, qué sé yo, a mi vaso, hay algo que se llama la teoría del bautismo inicial. Uno lo bautiza y lo transforma en, supongamos, Damián. Damián es Damián porque se llama Damián y hace un conjunto de cosas gracias a eso, ¿no? ¿Quiénes Supongamos. tienen ese bautismo inicial? ¿Todas las cosas? No todas las cosas. Él lo ejemplifica con un rito de bautismo que se da en los barcos, Ah. donde se tienen que dar una serie de pasos para que ese bautismo esté hecho, como pasa en el matrimonio, como pasa con un montón de instituciones que legalmente se reconocen como el matrimonio, el bautismo o la escritura frente a una propiedad, ¿no? En el bautismo de un barco, para que el barco quede bautizado, lo tiene que hacer un capitán y tiene que tener una botella de champán y romperla en la proa del barco. Claro, si y no es pintarle ahí, el nombre. Si yo solo le pinto el nombre, no No vale. alcanza. entonces, ¿qué hay de fondo en todo esto? Bueno, hay una serie de ritos, pero si yo no lo nombrara, no sé si Claro. sería, ¿no? Bueno, ahí nos ponen en el chat, no podemos pensar lo que no habita en el lenguaje, pero no significa que no haya nada fuera de él. Me parece súper interesante ese concepto. Y después Juli nos dice, es como cuando aprendemos un concepto y después sentimos que lo vemos en todos lados. Sí, porque lo empezamos a ver en todos esos lugares en donde no éramos capaces de verlo Claro. antes. Y yo creo Porque que tenés la esto de- palabra para nombrarlo, Sí, para nombrarlo, para pensarlo, para organizarlo. Me ha gustado exactamente. eso de organizarlo. Sí. mentalmente. Sí, sí. Y yo creo que le pondría la palabra existencia, si lo queremos poner, o sea, quizá en un ensayo filosófico sería algo arriesgado, pero yo lo pondría acá en términos coloquiales le damos existencia en el plano intelectual. Intelectual, y no me refiero al plano intelectual cuando pensemos de señores tomando O el café en un plano claustro. social, Martín. Si no, Claro. en el plano social, que Digo, los pero otros... podemos pensarlo, inteligirlo al concepto. Exacto. O sea, le damos existencia O en el entidad. plano de las cosas que se pueden abarcar desde el pensamiento. Y por ende, desde la legislación, desde lo social, o sea, no lo es que las hacemos cosas... accesible, ¿te parece? Esa es como Exactamente. que Le abrí- lo ponemos en... Sí. Lo ofrecemos al mundo, Exactamente. siendo más metafórica, Exactamente. poética. ¿Sabés qué? Me acabo de... No sé si les copa. Se me acaba de ocurrir como el internet. ¿Vieron que, Sí. digamos... o por ejemplo los metaversos, Sí. que en general buscan ser representaciones de o Sí. analogías de. Cuando algo no está en ese metaverso, no se puede abarcar dentro de ese metaverso. Pero cuando aparece, no sé, la réplica del Teatro Colón, yo puedo abarcar el Teatro Colón desde esa... Lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Lógica de clase, sí. Sí, o sea, lo puedo abarcar dentro del metaverso. O sea, y puedo referirme a él, puedo visitarlo, dar vueltas. Bueno, pensemos en el mundo intelectual. Me escuchan y me mata. Pensemos en el mundo intelectual y ese mundo intelectual, digamos, tiene entidad respecto a las cosas que nombramos. La famosa pregunta, si un árbol se cae en el medio del bosque y hace ruido y vos no lo escuchás, hace ruido y probablemente sí hace ruido, pero cuánta entidad tenga para mí Claro. tendrá que Ser ver es ser con si- percibido, era en Exactamente. ese contexto, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente. Bueno, Bien. ser es ser percibido. Es un montón también, porque también está vinculando la percepción a la posibilidad de inteligirlo. No, Y no, esa la percepción- capacidad, claro, la percepción a la Claro. existencia. Y esa percepción, ¿tiene que ver con nuestro lenguaje, Majo? Sí, y ahí voy a otra frase que está en mi living. Tenía un montón de frases, no, solo esas dos nada más. Me la hizo una amiga en un cuadro, que ha sido muy significativo que me lo regale la Fer. Una frase de Wittgenstein, volvemos a Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Y acá, con perdón de Andrés y todos los analíticos, tiene algo que ver con el psicoanálisis, siento yo, ¿no? Cuando uno se busca en terapia, se busca uno mismo, supongamos, en un determinado problema o situación que está anudada, cuando uno lo puede nombrar, no sé si les pasó, Sí. es como un alivio, ¿no? Sí, es verdad. Al Sí. margen de que eso uno le busque una resolución o le busque Ya el hecho un de curso, poder nombrarlo. el hecho de poder decir, bueno, esto me angustia o esto me es indiferente, o sea, encontrar la palabra indiferencia frente a algo que me resultaba problemático, alivia. Tengo una pregunta. ¿Ese alivio tiene que ver con lo colectivo de la palabra? ¿Con que existe más allá de mi mundo interno? Tal ¿Por cual, qué pregunto? sí. Porque no existe Significado también privado, para, sí. claro, no existe. Exacto. También siguiendo a Wittgenstein, aguante, estoy tan feliz con el programa de hoy. Amaban a Pero- Wittgenstein. sí, sí, sí. Porque, digamos, las palabras tienen sentido. O sea, Y no- referencias, sí. diría Frege. Claro, bueno, recién hablamos del sentido de la referencia, pero, o sea, las palabras existen porque existen en comunidad. Claro. digamos. O sea, a nadie le serviría llegar a la conclusión Claro. de poder identificar lo que le pasa con tal palabra si no es la experiencia de nadie más. O sea, Si yo a la vez internamente digo que Frulup significa claro. mesa y no lo No, comparto no, con no nadie, importa. no es una Claro. palabra. Y además, ¿no? Serviría en ese contexto del ejemplo, ¿no? Mi Sí. terapeuta, bueno, me derivaría al psiquiatra probablemente También. si Flum era embarazada, ¿no? Sí. Pero a lo mejor en el encontrar la palabra no solamente está como el alivio a nivel ¿Individual? o por uno mismo, sino por saber que es algo que también le pasa a otros, porque hay otros que Exacto. están nombrándolo de la misma manera. Claro. Y lo puedo Como- compartir con otro y pensar con Claro. ese otro y Y construir que me con ese otro. entienda. Y La- decirle al otro, che, estoy como, no sé, angustiada. Decirle Claro. a alguien, estoy actuando de esta manera porque estoy angustiada, es un montón, no sé Sí. si lo ven, ¿no? El Sí. concepto de decir, digamos, porque es el primer paso para entender y asimilar eso que te pasa. Entender, La sí. Juli pone en el chat tripiante. que Tripiante. Una ¿Vos palabra- conocés esa palabra? Tripiante. ¿De dónde era? ¿De dónde Una era? mezcla de flipante con tripante. Pero era de una... Era De un que programa. te hace viajar. No, contá, No, Juli, no. contá. Tripiante Sí, era pero no me fantástico, acuerdo de algo dónde así. ¿Era de venía. Soy 101? Ah. Buenísimo. Sí, sí me acuerdo. Una experiencia fantástica, no madre lo que es. Claro. Tripiante. Tripiante. Es como que él inventa. ¿Cómo era la cuestión en ese capítulo? Él quería que esa palabra empiece a pegue. circular, que la Claro. pegue. Él quería que la gente Bueno, Y no funcionaba así, digamos, no funcionaba. en chicas pesadas. Sí. bueno. Ahí, Eso es ahí muy me bueno. surge. Sí. ¿Se dieron cuenta, pensando en voz alta, en el Sí. tripiante y en el poder del lenguaje del que venimos hablando? ¿No desnuda un poco o no deja en claro el poder que tienen algunos influencers, streamers, twitcheros, colegas, en este caso, Sí. que instalan palabras como basado? Sí, yo estaba pensando, lo tenía el basado en mi mente todo el tiempo, ¿podés creer? O ¿Me podrían sea, explicar qué es basado? Ah, ahí está. ¿qué es basado? Basado es alguien que está como... Uy, ya tomó Está- tan está categoría por usar propia otra. que no puedo, me cuesta explicarlo a través de otro concepto, porque para mí basado... Puedo claro, invitar a alguien que lo explique. Claro, bueno, sí, podríamos traer O otro el propio streamer. chat a ver si... Sí. Si nos lo explica. ¿Cuál es el Mauro, uso colectivo de...? Vos vas a poder ¿Sabes lo que definir me han el dicho? basado. A mí, ¿sabes lo que me han dicho cuando me han explicado basado? A mí esa... No la usás. No. No Ah. te llega esa jerga. Esa genera- No, ya Buenardo me parece una estupidez. Buenardo, Ahí está toda buenísima, la palabra, Buenardo. Yo ya Ya. quedo viejo. Nah. Pero Escucha, a mí... basado es como que está bien, ¿no? Que está- tiene fundamento, que es como que... Superador. Ah, pero Fausto Sí. lo puede explicar. Para, antes que nos lo explique Vamos. Fausto, para, el joven, espera, joven. Espera. A mí cuando me han presentado esa palabra, yo, o sea, me la han tirado así basado. Y yo digo, ¿qué es eso? Basado. No te puedo explicar qué es basado. Y ahí quedó, y yo la entendí de esa manera, ¿me entendés? O sea, no te lo puedo explicar porque no me la han explicado, pero la entiendo. Yo tengo una estrategia para explicarla, Extraño. pero quiero que Dale. cuente Fausto su... Pertenece al rango etario de Sí, usuarios. Fausto. Yo Fanto- tengo- sí, yo tengo 20 años, la gente que la usa, toda esa movida. El basado básicamente es alguien como superado, salido del normato social y de lo políticamente correcto. Toma. Entonces, lo que se usa, se dice que alguien es basado cuando tira una opinión que puede ser como... Controversial. Contrahegemónica.
Capaz. diríamos, ¿o no? pero acertada, Exacto. fundamentada. Ajá. Que por ejemplo, una cosa que hoy se dice mucho, hoy en Disney trata de ser forzosamente inclusivo. Cuando alguien lo dice, al final, o sea, alguien dice que Disney trata de ser forzosamente inclusivo y por eso pierde rating. Capaz que no es políticamente correcto, pero para el que crea tiene cierta verdad. Entonces su comentario es basado, porque capaz que alguien se puede sentir ofendido, pero esa persona no buscó ofender, buscó decir una verdad, digamos, por decirlo así. Basado, ¿sabes que tiene base sostenible? Sí, sí, o No, sea, bueno. podría ser así. De A mí una. el que me Claro. instruyó en el uso de la palabra fue Diego. A mí Vargas también no me Lozano. lo explicó. Diego empezó a decir, se usa basado y se va a usar basado. Y yo le decía, nadie dice basado. Y de a los repente, 3 meses estaba sí. todo el mundo usando basado. Acá en el chat, el Yo me acabo de auditorio. entrar a la existencia de basado, disculpen, ¿no? Bueno, O es sea, que está buenísimo el ejercicio. sabía. Te estamos te dando un juro concepto que nuevo. empezó a usarlo. Con Cuando adolescentes todos los días. alguno de tus alumnos diga algo, ya Por sabes, con Dios. esas características, basado. Tenés que llegar al otro día, tenés que llegar a la próxima clase. Sí. Tenés que llegar a la próxima clase y decir, hoy vamos a Como el tratar señor el Burns con pensador. gorrito entrando ahí, voy a quedar así. Hoy estoy basadísima. Hoy vamos a ver un pensador basadísimo. Bueno, mira, Nietzsche está rebasado. Nietzsche rebasado. Nietzsche basado total. Wittgenstein basado Wittgenstein total. basado total. Bueno, acá dice el auditorio, basado Yo es lo alguien. digo, ¿quedaré bien? Yo lo Sí, digo. porque A ver. porque no soy una vieja chota, básicamente. Así que Claro. cualquiera que no sea un viejo chota lo puede usar. Mauro se autodeclaró fuera de la franja etaria, pero sí lo podría usar. Ocasionalmente. No me. Son No te, términos. no te sentí identificado. Perdón. Son términos que no me representan Claro. en lo más mínimo. De una. O sea, yo escucho a alguien decir buenardo y no tiene 20 años, tiene más de 20 años y digo, la persona está mal. Ups. Estoy muy mal entonces. Bueno, Ha sido espera. severamente juzgada por Mauro. El Sí, audi- en más de una ocasión. Yo digo Buenardi Leviosa a veces encima. Yo digo ¿cómo era? Bernardino Bernardino Rivadavia. Bueno, Bernardino acá, Rivadavia. acá dicen, y hay, el auditorio me ganó de mano. A ver. Mira, el auditorio pone, basado es alguien que la tiene súper clara y demuestra su punto con argumentos muy fuertes y que encima lo hace de una manera muy picante. Eso es Y, picante. y También ahí tiene que ser dice, picante, ¿verdad? es una palabra que se la aprende usándola. Y ahí- Segundo Wittgenstein. Exactamente, y Seguía. hoy entramos en el otro lado, que es el tema del significado de las palabras. Y acá es solamente un divertimento mío, pero para vos, Majo, ¿qué significan las palabras? ¿O cómo se determina el significado de las palabras? Y acá quiero entrar en un tema polémico, que creo que ha sido polémico justamente porque se instaló el debate gracias a que se instala el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Quién fija el significado? Y los hablantes, chicos, o sea, la RAE solo cumple la función de recopilar esos significados que socialmente han surgido y decirte cómo funcionan, pero no los instituye. Son los hablantes. Claro. De ¿Se hecho, puede instituir el lenguaje? Para sí, mí, pero nosotros. Claro. O sea, no, No, no no. no creo que. Y además, Sirve como una imposición que viene desde literalmente afuera, es como algo que surge desde abajo, por decirlo así. y he oído y me ha alarmado bastante cómo muchas personas han interpretado la reglamentación que salió de Nación que permitía el uso del lenguaje inclusivo como es obligatorio usar el lenguaje inclusivo, ¿no? Desconociendo totalmente que el lenguaje no funciona así, el lenguaje no se lo como instituye legalmente de tenés que hablar así. Los hablantes hacemos lo que queremos con el lenguaje, la almóndiga, el sándwich y que qué sé yo, ¿no? Y además Septiembre. Tatuaje. es alejado de la praxis cotidiana, diaria, el purismo lingüístico con el cual se ha atacado tan duramente el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos fusionando con esto, con términos que son propios de determinadas generaciones, con fusiones de palabras que ya existían, tomar de otros idiomas, o sea, nuestro español, el español tucumano, dependiendo también del estrato social, ¿no? Sí. Tiene un montón de términos en inglés que incluso lo hemos ido transformando. Que ¿Está ya ni chequeado eso? siquiera- Chequeadísimo.
Entonces, me parece que con estos ejemplos queda más Sí, que sí, claro, sí, ¿no? sí. De dónde brotan Sí. los significados y además esto de que el lenguaje no es exacto, una lengua no es exacta, qué significan las cosas, probablemente uno nunca las termina de entender y nada, a veces nos hacemos ideas equivocadas o esto de basado, no lo entiendo todavía, debo decir. Usándolo. Lo entenderé, no lo sé. ¿Y qué me dirán mis alumnos? Capaz que me dicen una cosa, ustedes otra, qué sé yo, pero... Quiero decir que es algo vivo, móvil, que circula en el cotidiano. Bueno, ahí nos Y que están tampoco, poniendo claro, que no se regula. o resignificar palabras que ya existían, nos pone. También. Nos ponen, por ejemplo, dice Nacho que en su colegio se usaba la palabra ñato con otro significado. Ah, bueno, ahí está. O sea, Sí. los hablantes hacen lo que quieren con el lenguaje, digamos. Exactamente. Ahora, Por eso la consigna. Ese es lo que quieren. A mí me parece Lo que interesante porque pueden. yo coincido. Bueno, también, lo que pueden. Una mezcla. Y bueno, en lo que pueden, yo coincido con que no es algo regulable por una institución, No. pero no La solo... lengua es una institución. La Pero lengua viste es claro, lo una que, cosa. la viste el lengua ejemplo es que daba la Juli de chicas pesadas, o sea, ¿por qué todo el mundo usaba fetch? Porque no se, o sea, no funcionaba así de que uno viene y dice, che, empecemos a decir. Exactamente. Y otro le empieza, no, o sea, ¿hay Tiene que algún haber- filósofo que hable de Es de que cómo para mí- empiezan a circular las palabras? Así ¿Nuevas? como, claro, las nuevas como acoso, por ejemplo, eso te quería preguntar, o el proceso que hay, o sea, porque claramente hay un proceso de Bueno, la palabra comprensión acoso, paulatina hasta que está el término, ¿o no? O algo. exacto. La palabra acoso, según Fricker, surge de que estas mujeres cansadas de no poder denunciar y de no poder incluso comprender su propia experiencia, se juntan un buen día, supongamos, no sé, 20 mujeres y dicen, che, me pasa esto, le tenemos que poner un nombre. Esto es acoso. Y acoso... Ya tenían las como- características. Claro, las vivencias ya las venían teniendo y sufriendo hace mucho tiempo y faltaba darle nombre, o sea, etiquetar esa vivencia con algo que es arbitrario. Además, acá hay otra cuestión que creo que pasa desapercibido en el ojo cotidiano, que es que el lenguaje es sumamente arbitrario. Esta mesa se podría llamar Pokémon, sí. o sea, podría ser de otra manera. El lenguaje es contingente, absolutamente contingente. No hay algo así como se ha pretendido desde algunas perspectivas del lenguaje, sobre todo más antiguas, no hay algo así como que brote un árbol y diga yo me llamo Lapacho, ¿no? Hemos convenido de una manera totalmente arbitraria, totalmente azarosa, Sí, que esta combinación de letras va a referir. va a referir a esto y además que se pronuncia así, que se combina así, porque las reglas mismas con las que las reglas gramaticales de formación de las palabras son arbitrarias. Y la prueba de ello es la cantidad de lenguas e idiomas Claro. que hay. Yo solo quiero decir que si los árboles se hubieran nombrado a sí mismos, el mejor hubiera sido el ñandubay. Pero ¿Cuál? el ñandubay. Porque le gusta cómo suena. Sí, suena lindo. Sí. Pero es justamente esa arbitrariedad de la que está hablando Majo. Sí. Que lo arbitrario no es la referencia, es qué combinación de fonemas y de palabra o de sonidos utilizamos para referirnos a algo. Pero si hay una posibilidad de decidir conjuntamente a qué vamos a nombrar, de qué manera, y no siempre ese significado es el mismo para la misma palabra. Exacto, porque justamente otra de las características del lenguaje es la ambigüedad. De hecho, ¿por qué tenemos tantas palabras que son usadas para insultar, ¿no? Y acá podemos entrar en un terreno más pantanoso Bueno, claro. y útil como el de los discursos de odio, ¿no? El lenguaje, primeramente, vámonos a los homínidos, Sí. allá por, no sé, el Homo sapiens sapiens, cuando ya logra evolucionar a esa instancia de la etapa de hominización, por una evolución del área de Broca puede tener las condiciones fisiológicas para Para producir y comprender el lenguaje, y el aparato fonador se desarrolla de un modo que se dan todas las condiciones biológicas para tener el lenguaje. Pero no tenían cómo
usar esa capacidad biológica e inventa símbolos totalmente arbitrarios que va a ir combinando según la necesidad. Y la necesidad era netamente de supervivencia. Con lo cual, lo único que hacía el lenguaje primitivo era describir. Después el lenguaje nos ha permitido hacer un montón de cosas, nos permite hacer chistes, nos permite mentir, nos permite hacer arte con el lenguaje, o sea, con la lengua, mejor dicho. Puedo, no sé, usar Dar órdenes. metáforas, dar órdenes, insultar. Entonces acá está el punto al cual yo quería llegar con el tema de los discursos de odio, ¿no? Los discursos de odio van más que nada o son problemáticos respecto de los efectos que generan, porque no ¿Qué buscan serán los describir. discursos de odio? Los discursos Así de no. odio son usos lingüísticos de palabras que tienen un significado típico porque no están siendo usadas con el significado literal. Por ejemplo, negro, ¿no? Ajá, No está bien. describiendo la cualidad de un color, sino que en ellas van convergiendo un montón de significados que tienen una finalidad de denigrar. Ahí entra el pisotear. concepto de carga semántica de la Exacto. palabra, ¿verdad? Es decir, Y todo de que lo son que... polisemánticos. Claro. ¿Sí? Estos términos que se usan para insultar, el término put. ¿Se Sí. puede? Sí, se puede. O sea, Hay límites. ah, Está bien, Eh, entendí. pero sí, ese. Sí. Supongamos que tiene un significado literal, pero que cuando uno va al plano del uso de los discursos de odio, no están siendo usados de manera literal, sino que lo que buscan es generar otro tipo de efectos, ¿no? Supongamos denigrar a alguien, hacerlo sentir menos, discriminarlo, marcarle que no es o es tal cosa, siempre apelando a características físicas, pertenencias étnicas, Género. ideología, etcétera, ¿no? Sí. Identidad de género. Pero, lo primero que... yo ya saqué así. ¡Me Pertenencia encanta! partidaria. ¡Me encanta! Ay, ¡Lo se ha asumiste! posicionado ¡Lo ya asumiste! todo. Me posicioné. Lo primero que pienso es discurso de odio en la medida que la persona que también forma parte de ese grupo, no, que la persona opuesta o que no forma parte de ese grupo, Sí. lo diga. Sí, exacto. Digamos, porque, o sea, la palabra en sí... Alguien fuera del colectivo insultado, por ejemplo. Claro. ¿no? Sí. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la gordofobia. Yo me veo totalmente habilitado para hacer cualquier comentario acerca de la gordura. No, de la gordura hasta cierto punto. Porque la gordura en la mujer es otro tema. Entonces yo también tengo mis límites. Pero en el colectivo de gordos me puedo manejar perfectamente. Bueno, Hay estudio al respecto, porque justamente esta carga semántica hace que muchas palabras se resemanticen según el hablante que las usa, ¿no? Como O esta, sea, movimiento- hay habilitados y habilitados para usarla. como esta remera afrodescendiente. bueno, está el ¿Te movimiento de convierte las en maricas. alguien perteneciente a un grupo étnico Claro. minoritario, necesariamente? Bueno, hay el movimiento de las maricas en España es se nombra a sí mismo así para resignificar Una palabra que... Bueno, es un gran ejemplo, ¿no? un discurso de odio. O el término Esto- feminazi, ¿no? Que muchas colectivas la usan, se la apropian justamente para quitarle la carga. Y esa es una de las salidas que propone el área como más pragmática de la filosofía del lenguaje, que es que los hablantes mismos se hagan cargo de las palabras y decir, bueno, yo la resemantizo, irónicamente me la apropio y le doy una carga positiva que no era la idea inicial, ¿no? Entonces, feminazi, choriplanero, planero, peroncho, pasan a ser incluso hasta un rasgo identitario de un colectivo. Bueno, el propio término libertario también, También. tiene una carga semántica totalmente opuesta para uno para otro y ahora los libertarios mismos que antes se decían liberales se dicen libertarios. Y también ¿qué? Yo quería decir que, por ejemplo, a nuestro grupo de amigos había agarrado y a nosotros como forma de insulto nos habían puesto que nosotros no éramos no éramos del grupo normal ni éramos de los denominados friki. Entonces nos decían los semi-friki. Y hasta llegó ¿Por un qué punto- semi-friki? Porque estamos en el punto No era entre tan- uno y otro, digamos. Claro. Entonces llegó un punto en el que nosotros en todo este debate hemos decidido tomar ese nombre y lo hemos puesto el nombre de bandas que hicimos para diferentes actividades. Y ahora nuestro grupo de amigos es los semi-friki. Claro. Se han apropiado de lo que en principio era un insulto. O que incluso O la algo así. imposibilidad de encajarlo dentro de los usos comunes del insulto
esto que ha sucedido históricamente con las comunidades trans, ¿no? Que no son ni varón ni mujer. Sí. El que no me permita a mí en mis categorías limitadas encasillarlo, ya me genera odio y lo insulto justamente porque son un casi algo, ¿no? Bueno, ahí lo has puesto en otros términos que me parece súper interesante, que es la imposibilidad de conceptualizar. Genera enojo, ¿no? Genera enojo y yo creo que una buena manera de atacar ese enojo, de mitigarlo y de, digamos, después yo creo que hay muchas personas que odian o que no pueden abarcar los conceptos por otros motivos. Pero para aquellos que el hecho de no poder encasillar les genera una incomodidad, yo creo que está bueno tomar y difundir toda esta terminología o estos conceptos que se lanzan como a la comunidad hablante para poder darle una bajada a eso. Digamos, porque aquello que no es ni blanco ni negro está en un no lugar hasta que metemos los colores. O sea, aquello que no es ni positivo ni negativo, o no es ni izquierda ni derecha, está en un no lugar hasta que ponemos el centro o hasta que ponemos las gradaciones. Bueno, y eso plantea un problema filosófico bastante espinoso, o incluso no solo filosófico, sino en el cotidiano, que yo lo veo en las aulas con mis alumnos que me dicen, mira, no soy ni él ni ella, porque tengo la costumbre de cuando conozco un grupo, miro la lista, le digo cuál es el nombre que te gusta y qué pronombre querés usar. Y eso en sí mismo siempre me llamó la atención, cómo hay gente que se emociona porque haga eso que me toma 2 minutos, ¿no? Sí. Y sobre todo la franja de 15, 16, 17, me dicen encasillarme o decirme a mí mismo como queer y demás, no me parece, porque es limitarme. Entonces, tenés 2 puntos o 2 situaciones que yo las he vivido, entonces por eso las traigo a colación, que me parece que plantean estos problemas filosóficos, que es que el definir es limitar, que ya es algo que Butler, Simone de Beauvoir nos trae, ¿no?, de hace bastante. Y Se por puso el un otro... teclado. Si la defino, la limito. Claro. Bueno, es que ahí tenés... Pero está antes como de pasar la al otro, contracara de lo que venimos Claro. diciendo, porque veníamos hablando del nombrar como apertura, posibilidad. Exacto, y esa el sería la definir segunda. como- claro. Que por un lado posibilita comprenderme a mí mismo, tener Que es herramientas para poco. decir yo soy Sí. esto, Sí, que sí. también es un anestésico ontológico saber que soy, ¿no? Sí. Sí. Buscarme, encontrarme en la palabra, decir soy esto, me dejo de buscar, no sé si por Por un mucho tiempo. pero por lo menos te deja Un tranquilo. ratito. Un ratito. Y después, el otro problema ya cuando eso te limita. La palabra llega a ser limitante porque dentro de lo que la definición de ser queer o de ser trans no me es suficiente. Exactamente. Ahí pienso, hay un ejemplo que me parece que es como clave para posicionar este debate social, digamos, en torno a la inclusión, que es, no sé, por ejemplo, hay gente que tiene problemas con la palabra intendenta, pero no tiene problemas con la palabra sirvienta, Sí. digamos. Entonces como que se entrevé que no es una cuestión de la persona en sí, sino hay otra cosa. Entonces... Algo genial que acabo de poner sobre la mesa es que el lenguaje es político. O sea, acá, que justamente que no haya problemas con sirvienta, porque ha sido una tarea femenina estereotipada desde hace siglos, te dice algo. Y que justamente los espacios de poder y de dirigencia, como es el de una intendenta, presidenta, me parece que va a ese lugar, ¿no? De que no son espacios habitados por mujeres y el querer disputar el significado, justamente conjugándolos en femenino, tiene que ver con el sistema patriarcal, que es expulsivo de un lenguaje más inclusivo con la mujer y demás identidades, ¿no? Entonces, me parece que va por el lado político, ¿no? Porque ahí con lo que vos decías, para unirlo con el tema de la percepción, porque está buenísimo el decir, bueno, a ver, no me defino, no me limito, o sea, como
como concepto en lo auto, pero cuando a la otra persona le toca hacerlo, porque en un momento, no sé quién ponía acá, Gustavo ponía, ¿por qué tenemos que poner categoría en todos? Porque, no sé, de alguna manera necesitamos. Abarcar. Entonces cuando a la otra persona ponemos una categoría, y ahí empiezan los conflictos, es como... Tanto le doy entidad como también la limito. O sea, Claro. y ahí el limitar va por partida doble y me parece re interesante para discutir cuando, o sea, nos deja para pensar, para Sí. mí, y vamos con la consigna por el tema horario, Sí, sí. nos deja para pensar cuándo limitar es negativo y cuándo limitar es positivo para poder O abarcar o pensar. categorizar. Sí, sí, sí. Sí. Qué interesante. Bueno, nosotros tenemos una consigna. Para mí estaría buenísimo quedarnos horas y horas hablando porque amo este Sí. tema. Pero nos quedan 10 minutos y nosotros, en vez de ir a una pausa, hemos decidido aprovechar que tenemos bastante gente conectada para Ay, qué bien. recordar nuestra consigna, que es... ¿cuál es, perdón, si alguna vez inventaron con su grupo de amigos, con su gente, con su lo que sea, con su familia, una palabra que haya cobrado como un significado y que la sigan usando y que siga teniendo como... O capaz palabras que se usan, que ustedes saben que no existen en el común, pero existen en su familia y se han ido transmitiendo en O- generaciones. Claro, o palabras que se Cosas así. resignifiquen, como decía Nacho. También. Así que es el momento de volcarlo en el Como chat. todos esos juegos con el ¿Vos tenés lenguaje. algún lenguaje, así alguna palabra? Estoy pensando un montón y creo que no. Es Que re no son difícil. ventilables. Es capaz. difícil. Ah, no son ventilables. Bueno, Para mí siempre inventas palabras. Yo el primer ejemplo que se me ocurre, y le dejo ir pensando al chat ahí un poco, es con un amigo que no sabía jugar al truco, compartió mucha vida y mucho cine, y empezamos de repente, no sé, a juntarnos con otra gente y salía el truco. Inventamos nuestro código, por ejemplo, de truco, en base a películas. Ajá. digamos. Ah, la flor. Es buenísimo. Entonces, claro, entonces podíamos hablar, digamos, y codificábamos el juego en base a películas. Pero ¿cómo? Y por ejemplo, si tocaba un 10, un 11, un 12, le decíamos que tenía un Bergman, porque tiene una película que se llama Persona. ¿Entendés? Entonces eran las personas. ¡Oh! ¡Está buenísimo! Me Me gustó. serviría. Porque nunca Entonces, me ese es acuerdo. el primer ejemplo. Muy encriptado igual en el cine. Sí. Está buenísimo. Pero en el medio Muy ustedes exclusivo conversaban como Claro. si nada. Wow, divertido. Bueno, me parece divertido. Acá A ver, a ver. la Cami dice uturunco. Lo usamos con un significado que no tiene nada que ver con el original. ¿Cuál será No el sería- no quiero que sabría. me diga el original y Sí, el... por favor. ¿Qué? ¿Algún Y el otro. animal? Me parece el nombre de un animal, no sé. ¿Viste? Bobinchuca, Sí. algo Sí, así. puso un caca. Claro. Nacho puso la Eliana de la ñata. Cierto. ¿Qué es? Explica, Juli, porque te etiquetó vos, así Que que... pongan a hecho. Ah, bueno, No. Nacho, Está, explícate. Julia, ahí tenés un micrófono. Pero cuenten, si van a contar la palabra, cuenten Claro. la No. historia. No quiere. Bueno. Bueno, la Cami puso uturunco es la versión del hombre jaguar del Noah. Ah, ok. ¿Y cómo lo usas vos? ¿Qué no? Como furro. Bueno, Nacho nombraba ahí la palabra ñato. Ah, ya, con mi vieja lo usamos para hacer referencia a estar desarreglado o despeinado. Está re turunco. Yo todavía me enteré de la palabra, ¿cómo era? Pichero, para decir eso. Como desarreglado, ¿la conocían? ¿Está pichero? Sí, no, pichero no sería empilchado, sino sería lo contrario. Ah, Pichero como como- el antónimo de... Sí. Yo no la conocía. Me pareció... La usaré. ¿Qué más? Ahí está Leliana. ¿Qué Sí, significa? lesbiana. Bueno, liviana, hay mucha gente que deforma así el... Me gusta usar jalo, el jalo mexicano, o sea, de jalar. Ah, tenés que jalar la... Espera, ¿qué pensaste? No, mirá, se está... No, ¿qué? No. No, si no veo cómo está escrito, así que El no. tirante de la puerta. Claro. Claro. Mi Me da mamá mucha gracia dice los niños que croquiñola. mezclan Bueno, las pero palabras ese de los dibujitos. croquiñola Eso no es- sé. Yo no sé qué es eso. Bravo, más cosa Hacerse ver la si... croquiñole, decía mi abuela, era como arreglarte, pero arreglarte sobre todo el pelo, me parece.
Claro, Sí, sí, ponerte sí, los ruleros, la sí. permanente de los rulos. Claro. Como tener los rulos así impolutos, Ah, se hizo o se emperifolló también, no sé si era. Uy, es buenísimo. Está bien perifollado. No, se ahí dice emperifolló que... para salir con Sí. el novio. Ah, es muy bueno. No, ahí dice Me jalo encanta. es como vale. Como- ya. No de tirar. No, No. era de, vale. Ah, el cuchuflito. Chirimbolo. Chirimbolo. Me encanta Chirimbolo. Lo que pasa es que esas habrán empezado como un grupo de gente y se... No. Bueno, como el En pipi la cucú. ferretería. Seguro surgió ahí. ¿Por qué? Y Claro, porque Chirimbolo. Y sí, Sí, porque es verdad. nunca sabes cómo llaman las cosas. Sí, sí, sí. El Y las pituto. palabras del chavo. Ay, ah, sí, también. Ah, también hay varias. chavo. La chiripiorca. La Sí, gente ve el Chavo, ¿eh? Alumnos, Sí. lo sorprendí en la computadora viendo el Chavo. Yo digo, El debe, Chavo. debe estar, no sé bien. pero espera, el chavo... El chavo, Pero el chavo original. actuado, no No el dibujito. El original. El original. Está buenísimo. Y además le da una consigna para que hagan de la desigualdad social ahí, me venió el pelo, pero yo no sabía que seguían viendo el Chavo, ¿puedes creer? Claro. No, todo está perdido. Otra pregunta que me surge. ¿Hay alguna palabra que usen como, digamos, que la hayan visto en una serie? Por ejemplo, no sé, yo supongo, me da la sensación de que los fanáticos de Star Trek deben usar entre ellos alguna palabra en Sí. Klingon, ¿no? Estoy pensando. Cuando había leído Bueno. La Naranja Mecánica, capaz que alguna se me ha pegado, pero por esa época nada más. Viste que ahí usan como... Para mí, cuando yo he visto Sí. Juan Moreira de Fabio, para mí la disgracia, Mm, o sea, como que adoptar el gaucho, eso me ha pasado. Y después, se me olvidó, se me acaba de borrar el ejemplo. No. Porque me acordé justo de... Bueno, de Curia. después tengo ejemplos nerds. A ver. Que la cito a mi amiga la Fer. Tengo una amiga que a ella le encantan las palabras nuevas y se emociona. Y una vuelta estaba tan emocionada discutiendo algo que inventó la palabra disyuntura. Que es como una mezcla de coyuntura y disyuntiva. Está bueno. Y es genial el concepto y además lo escribimos y demás, así que lo podría compartir después. Acá va el glosario directo. Disyuntura. Fer Corstange, autora. Ya me acordé. Una de las cosas que, para poner contexto a lo que voy a decir, una de las cosas que de los virus que implementé acá en Sí. el búnker es el como anoche. Algo que sucedió anoche, que Sí. tiene que ver con resignificar lo que acabas de decir, como que sucedió anoche. Sí. Ajá. ¿no? Pero con otra connotación. Pero con otra connotación. Claro. Darle otra connotación. Hemos tenido esta Entonces, conversación. hay una cosa que es la que yo adapté, digamos, el como anoche viene arrastrado, digamos, de otro grupo. En realidad de un amigo directo. Mm. Y en Estados Unidos se dice that's what she says. Eso es lo que ella En The dijo. Office. Claro. Es ¿Viste de The Office? Y es con Sí, con no me gustó. Es que incómodo. bien, es con she. No atravesó la temporada 1, yo tampoco. Era una verga. A Mauro tampoco le gustó. Me incomoda esa voz en off. Y entonces para mí es eso me dijo anoche. Yo lo adapté. Sí. Eso me dijo anoche. Para sacarle la Como cuestión anoche. género. Género, sí. Como anoche, claro. Como anoche. Porque hay gente que dice eso, lo que ella dijo, that's what she said. Lo dice además, lo Así dice me en decía inglés. Yo lo ella. digo literal Así me a decía veces. ella. Que acá, digamos, bueno, ahí tenés un término que vos has traído de otro grupo y que le has dado, o sea, como que has traído esa carga y se empezó a usar. Y Lo- tiene una carga distinta, porque acá, o sea, con el como anoche, en el búnker, como comunidad, jodemos todo y no tiene que ver con una cuestión de la sexualización de la vida, sino con reírnos de esa sexualización un poco también, digamos. O sea, Claro. No sé. No sé. Ya me acordé. Bayun. A ver. Ya me acordé una que usamos con mis hermanas, basado en un video épico tucumano. Ha pasado esto. ¿Lo ubican? No. El video de la que se encadena en la Claro, casa el del lugar que gobierno. tengo Disculpando la mi palabra. Disculpando la palabra. Es que Ah, quería llevar por ese sí, lado. buenísimo. Disculpa la palabra. Le han quemado la moto. Vos. Después la otra. Sí. Entonces, sucede algo que es digno de ser contado y la Pilar, mi hermana, manda un audio, ha pasado esto. Y recién empieza a contar. O sea, como que ya está instituido que hay que empezar con algo grosso. Está ha bueno, pasado está bueno. esto. Algo más en el chat. Ahí sí, cómo olvidar cuando le dijeron como anoche al Viri, que estaba al principio,
Como buen otaku inmadura, digo moshi moshi cuando atiendo las llamadas. Trambólico. Trambólico también. Bueno, está el cuchuflito. No puede ser que me apruebe el chat la frase de Brooklyn Ahí 99. está. Pingo en lata, dice la Juli. Sí. Ahí está la frase, ¿ya apareció o no? A mí no me aparece en el... Ah, sí. Ahí está. ¿Cómo es? Brooklyn Nine-Nine tiene muchas. Para mí, el Brooklyn Nine-Nine se me pegó el... Sí. Ese se me ¿Y qué sería eso? Cool, pero es como que luego acepta, como que no quiere decir que está todo bien, entonces dice... Eso. Sí, y el otro que me... me acuerdo, por ejemplo, del Moisture, el humedecedor del sándwich de Ross. que le hace- No. No. Nada. Unagi, Unagi, Unagi. Unagi y Basinga. Ahí está. Y, Bueno, ese sí. Que también es lenguaje. La importancia del uso colectivo, ¿ves? Que alguien Sí. se avale porque Sí, ahí está. Bueno, sí, Basinga Basinga en sí, de Big Big Bang Bang Theory. Big Bang Theory. Está bueno. Está loco. Bueno, siendo las 20:58, Yes. me parece un horario adecuado para emprender la retirada. Ujú. ¿Cómo la ven? A ver, bien. ¿Cómo la pasó, Majo? Muy bien. ¿Podés poner en palabras todo lo que has pasado, lo bien que la has pasado? Muy No, satisfactoriamente. Qué bueno. No, me gusta este formato. ¿Sí? Lo siento bastante parecido a las clases. De hecho, mis clases, si bien buscan ser estructuradas, voy así, Como tomando... tomando, y me he sentido muy cómoda. Así que Qué gracias bueno. por la Bien ahí. invitación. Bueno, tenés que volver. ¿no? Fantástico. Volveremos con otros temas. Bien, Dale. me gusta. Genial. Bueno, Bien. gracias por... Gracias por invitarme. Gracias por venir. Gracias total por venir. Gracias por toda la gente conectada. Gracias a la gente que se conectó. Nos Gracias vemos. a la Juli que nos trajo chocolatitos. Gracias a Fausto que nos estuvo operando. Gracias a Damu que hoy tuvo que cubrir a Agos que no se sentían bien. Le agradecemos a Damián y acto seguido le mandamos un beso grande a la Agos. Y le a la decimos que se Carla. mejore. Le mandamos un beso grande a la Carla que se está preparando espiritualmente Para un para un concurso. concurso. Y le agradecemos también a Mauro por haber venido, participado como es usual y ha colaborado a que este programa llegue a buen puerto. Gracias Fausto, que ya es la segunda vez que nos opera. Ponete en cámara, sí, ya puesto todo en cámara, Rey. Gracias Fausto, gracias León. Gracias, Martín. Todo se agradeció. Bueno, Re amable. nos vemos el... Ay, está por 10 jueves. El martes que viene. En otro En programa. esta, de 7 a 9. Nos vemos.